Bien, bien. Hay que tomárselo con naturalidad. Sabemos que tarde o temprano iba a llegar y esto forma parte del fútbol. Puedes perder en cualquier momento. Nos ha tocado en la jornada 6, que lo habríamos firmado al principio y el equipo está fuerte, ha entrenado bien y con muchas ganas de afrontar el partido del sábado. Bueno, Arona está incorporado al día a día con normalidad y respecto a Pana y a Abel no van a estar para el sábado disponibles todavía. Bueno, que es un equipo que ya hemos comentado lo mismo de algunos rivales que hemos tenido, que es un equipo recién ascendido pero que vienen de estar tiempo juntos, de tener una idea clara de juego. Son gente que son poderosos físicamente y tienen una idea definida clara. No son un equipo muy dominador con el balón, como pudo haber sido algún otro de los que nos hemos enfrentado, pero sí que es verdad que ellos tienen una filosofía bien definida. Son peligrosos porque son poderosos físicamente. El balón parado también hay que tener especial cuidado. Y como digo siempre, ellos están en una dinámica muy positiva, van líderes por méritos propios. Yo los he visto en Avilés y aun perdiendo es un equipo que se mantuvo en el partido. La segunda parte tuvo muchísimas opciones de poder por lo menos haberse llevado algún punto, y va a ser complicado como siempre digo, claro. Bueno, nosotros intentamos que el equipo viva un poco alejado de las emociones que generan los resultados. Entonces intentamos que la motivación esté siempre, esté en el día a día, esté en las ganas de mejorar, de enfrentarte a ti mismo y de ser un poquito mejor cada día. Esa es nuestra mayor motivación. Entonces, evidentemente, cuando te enfrentas a un equipo que está haciendo bien las cosas, pues siempre quieres medirte y quieres proponer y ver si eres capaz de superarlo, y en eso estamos. Así ha transcurrido la semana. Ha sido una semana también un poco rara con el partido del filial. Bueno, hubo muchos chicos que no han estado con nosotros y los entrenamientos se han cambiado un poquito, pero tenemos una idea clara de lo que tenemos que ser en casa, de que tenemos que seguir siendo un equipo muy competitivo, que lleve un ritmo alto de partido y que se escapen pocos puntos de aquí de Ganzábal. Y bueno, el equipo, yo creo que como te decía, tiene que encontrar la motivación y bueno, el trabajo del día a día es el que al final nos pone en nuestro lugar y como siempre digo, en eso estamos. Todas las semanas transcurren más o menos parecidas y con muchas ganas de que llegue el partido del sábado.